Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes. El Congreso colombiano está próximo a aprobar de manera inédita un plebiscito que refrendaría los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno y las FARC. Un plebiscito que permitiría a la gente decir si está de acuerdo con esos acuerdos o si no está de acuerdo. Sin embargo, falta que este plebiscito sea aprobado por las partes que están negociando en La Habana. Pero ¿qué va a hacer el gobierno con ese plebiscito una vez sea aprobado? ¿Qué va a hacer si gana el sí? ¿Qué va a hacer si gana el no? ¿Cómo se van a tramitar los proyectos de ley que surjan de los acuerdos de La Habana? ¿Y qué va a pasar con la unidad nacional y con la oposición en un año de posconflicto? Eso es lo que hablaremos, entre otras cosas, con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que ha aceptado recibirnos en su despacho. Bienvenidos. Ministro Cristo, bienvenido. Muy buenas noches, Darío. Un saludo muy especial. Bueno, este año usted creo que pasó más tiempo en el Congreso que cuando era senador. Eso es como por temporadas, pero si sumamos, yo creo que sí, porque la agenda legislativa ha sido muy intensa. Ha habido temas de gran discusión en el Congreso. En el primer semestre, todo lo que fue la reforma al equilibrio de poderes, que tal vez es la reforma constitucional más ambiciosa y más completa desde que se expidió la Constitución de 1991, que ya entró en vigencia. Y este segundo semestre, sin duda alguna, los temas de paz, lo que fue la ley, o lo que ha sido la ley del plebiscito y el acto legislativo para la paz, han consumido buena parte de la agenda del Congreso y de la agenda del gobierno allá en el Poder Legislativo, pero creo que hemos tenido un gran apoyo, no solo de la coalición de la Unidad Nacional, sino de partidos independientes, de partidos que no están en la Unidad Nacional, que no acompañan el gobierno del presidente Santos, como la Alianza Verde y en algunas ocasiones el Polo Democrático. El Polo Democrático, sí. ¿Ha sido fácil tramitar los proyectos cuando hay tanta mayoría o la oposición ha sido un proceso difícil? Este Congreso tiene una característica que hace mucho tiempo no tenía el Congreso en Colombia, y es que tiene un sector de oposición fuerte, duro, muchas veces injusto, que independientemente de que es minoría, sí obviamente genera unos debates muy intensos en el Congreso, dificulta la discusión y la aprobación de las iniciativas, pero eso es bueno para la democracia colombiana. ¿Y por qué injusto Y a ese veces? control político, a veces injusto porque en algunos momentos se dedican permanentemente a cuestionar por cuestionar, no reconocen ni valoran nada del gobierno, especialmente en el tema de la paz, y por eso ha sido difícil también construir consensos a pesar de la voluntad política del gobierno de abrir el diálogo y el reconocimiento que hacemos desde el gobierno de que esa oposición en el Congreso es sana, es conveniente para el país y la respetamos y la valoramos. Se ha visto mucho debate a proyectos, pero control político sí ha habido en el Congreso en este tiempo. Sí ha habido control político, ha habido control político frente al tema de la energía. Por ejemplo, hace poco hubo un debate fuerte frente a todo el tema de la crisis del fenómeno del Niño, de la crisis de energía en la costa. Ha habido control político, no solamente promovido por el Centro Democrático, sino también por líderes de los partidos de la Unidad Nacional frente al proceso de paz. Allá estuvimos con Humberto de la Calle, allá estuvimos con Sergio Jaramillo presentando un balance del proceso de paz con el ministro de Defensa. Ha habido control político ahora recientemente en todo este tema del ascenso de los generales de la Policía Nacional y del Ejército Nacional. Ha habido un debate. Hay unas mayorías claras del gobierno, unas mayorías amplias del gobierno en el Congreso de la República, pero ello no significa que exista un unanimismo alrededor de todos los temas que impulsa el gobierno. ¿Cuál fue el momento más difícil? En este año, Sí. yo creo que la reforma al equilibrio de poderes, yo creo que la parte final de la reforma al equilibrio de poderes
Yo nunca me imaginé que tocara tantas fibras, que tocara tantos intereses, pues finalmente se trataba de tocar el funcionamiento del poder legislativo, el funcionamiento del poder judicial, de eliminar prácticas que le han hecho mucho daño a la justicia en este país frente a la opinión pública, como el yo te elijo, tú me eliges, como la puerta giratoria, el generar esas inhabilidades, en eliminar el Consejo Superior de la Judicatura que llevaba desde la Constitución del 91 funcionando mal, el cambiar el sistema de juzgamiento de los altos funcionarios del Estado. Yo creo que era una reforma muy compleja y obviamente eliminar la reelección de todos los altos funcionarios. Yo creo que los últimos debates de esa reforma constitucional tal vez fueron los más difíciles del primer semestre y ahora en el segundo semestre, tal vez en la discusión del acto legislativo para la paz, todo el tema de la creación de esta Comisión Legislativa Especial, que ha generado y seguirá generando un debate grande en el país. Ministro, importante esta aclaración. ¿Cómo queda lo del umbral para el sí, el umbral para el no? Mire, Darío, varias precisiones. Primero, yo creo que lo importante aprobado la ley de plebiscito ya no va a ser el tema del umbral. En el gobierno estamos convencidos que habrá una movilización masiva de los colombianos a favor del sí y a favor del no, que tendrán todas las garantías los partidarios del no, que superará muchísimo esa cifra. Aquí lo que hicimos fue, en primer lugar, más allá de la cifra, cambiar el concepto de un umbral de participación por un umbral de decisión. En la Constitución del 91 establecimos unos umbrales muy altos de participación y en la práctica, Darío, la democracia participativa no ha funcionado en Colombia. Ha sido un saludo a la bandera, una norma prácticamente inaplicable. Porque el umbral de participación alta desestimula la participación y estimula la abstención del ciudadano. Entonces no hay decisión. Y no hay decisión. En cambio, lo que hicimos ahora fue cambiar ese umbral de participación por un umbral de decisión. Es decir, exigir un número de votos mínimo para que un plebiscito sometido a consideración del ciudadano pueda ser aprobado. Ese umbral de decisión se puso en el 13%. ¿Por qué? Porque es la mitad más 0.5 del 25% que se exigía normalmente de participación para lograr. Es decir, las mismas mayorías, pero ya desestimulando la abstención, porque el umbral de decisión menor lo que hace es promover que la gente participe, que salga a las calles, porque ya se sabe que con un umbral del 13% no puede jugar a que no se obtenga una decisión, sino que tiene que ganar el sí o el no. Y yo creo que eso es muy importante. Estamos convencidos que más de 10 millones de colombianos van a ir a las urnas a votar este plebiscito para ponerle fin a este conflicto de más de 50 años. El sí tiene dos requisitos para ser aprobado. Primero, obtener más del 13%, que son un poco más de 4.400.000 votos de los ciudadanos. Y en segundo lugar, que el sí, como es natural, pero hay que decirlo, esté por encima del no. Puede pasar que supere el voto por el sí los 4.400, pero que gane el no por encima del sí. Obviamente es un escenario que no contempla el gobierno, estamos muy optimistas, pero en la democracia esa es una posibilidad. Entonces el sí va a tener que obtener la mayoría frente al no y más del 13%. En cambio, en el caso del no, simplemente con obtener una mayoría frente al sí, así no llegare al umbral del 13%, pues obviamente se entenderá negado el plebiscito. Si, por ejemplo, el sí obtuviera 4.200.000, es decir, menos del umbral, y el no obtiene 4.400.000, gana el no. Ganó el no y el plebiscito se ha perdido para la paz y se ha negado el plebiscito y se acabó el proceso de paz. Lo voy a poner en otro escenario. Si el sí saca 3.500.000 y el no 3.600.000, gana el no aunque no logre el umbral. Aunque no logre el umbral, exactamente. Bueno, pero entonces ahí los escenarios, ¿cuáles serían para usted en caso de que ganara un no? Pensemos primero en el escenario más probable, que es que va a ganar el sí. Estamos muy optimistas en el gobierno. Nosotros creemos que cuando la gente conozca los textos de La Habana
cuando se abra un debate nacional que esperamos sea con tolerancia, con respeto por todos los sectores, los colombianos cuando pongan en la balanza el costo que van a tener que pagar por la paz frente a la posibilidad de continuar en el conflicto, van a preferir una y mil veces pagar ese costo y acabar con una guerra de 50 años que no tiene sentido que continúe en el país. Por eso estamos ansiosos de que comience esa campaña, de poder hacer pedagogía a los acuerdos de paz. No habrá, Darío, una sola línea de esos acuerdos de paz que no sea conocida por los ciudadanos. ¿Quién lo va a informar? El gobierno está en la obligación de informar, no de hacer campaña por el sí o no, sino de informar sobre los acuerdos, de divulgar los acuerdos, de publicar los acuerdos, de explicar los acuerdos de paz. Y obviamente los partidarios del no van a tener todas las garantías de acceso a medios de comunicación en condiciones de igualdad para hacer su campaña por el no, y los partidarios del sí, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, partidos políticos de la Unidad Nacional, tendrán también esos mismos espacios. Luego, yo creo que vamos a tener una jornada democrática que hace muchos años no teníamos en el país, y el gobierno y el Estado se van a preocupar porque sea una jornada además con garantías para todos los sectores, sin descalificaciones. El gobierno no reconoce enemigos de la paz en Colombia, el gobierno reconoce contradictores de este proceso en La Habana que están en su legítimo derecho y deben tener todos los espacios para hacer valer sus opiniones. Y al final yo creo que los colombianos van a apoyar, van a votar sí masivamente y apoyar los acuerdos. El escenario del no, que no lo contemplamos, no lo contempla el gobierno. El plan A, el plan B y el plan C del gobierno es el plebiscito para la refrendación ciudadana. Si por algún motivo los colombianos deciden mayoritariamente no acompañar los acuerdos de paz de La Habana, pues simple y sencillamente significa que el proceso de paz no puede continuar. ¿Quién va a hacer la campaña por el sí? Porque tengo entendido que no pueden usar dineros públicos. Está claramente establecido en la ley que no se pueden destinar recursos del Estado para hacer la campaña por el sí. La campaña por el sí la hará la sociedad civil, la harán las organizaciones sociales, la harán las organizaciones de víctimas que han venido acompañando el proceso. Obviamente, seguramente la harán los partidos políticos que acompañan el proceso de paz y que lo han venido acompañando con mucho entusiasmo y convicción, y la hará el gobierno también, porque está permitido que la haga el gobierno nacional, los funcionarios, el presidente de la República, pero no destinar dinero pero sin específico a destinar recursos públicos, sino simplemente en las posiciones, en los actos, en las declaraciones del gobierno nacional. Va a invitar a los colombianos, obviamente, a votar por el sí. ¿Y la campaña por el no, quién la hará? Bueno, eso es una buena pregunta para los que han venido expresando críticas y cuestionamientos al proceso de paz. Yo he venido viendo algunos dirigentes del Centro Democrático anunciar su campaña, su decisión de hacer campaña por el no. Hay otros a quienes he escuchado que prefieren la abstención. Seguramente tomarán una decisión que será, que tendrá todo el respeto del gobierno nacional y tendrán todas las garantías para promover esa campaña, ellos y algunos otros sectores y organizaciones que se movilicen en contra de los acuerdos de La Habana. Aquí estamos dando por hecho que hay plebiscito, pero no nos olvidemos de que falta la revisión de la Corte Constitucional. Podría decir la Corte Constitucional que no, y que de todas maneras esta forma de plebiscito está sujeta a que en la mesa de La Habana las partes digan sí nos vamos por esa vía, y las FARC han preferido y han querido es una asamblea constituyente. Usted plantea dos temas distintos. Primero el tema de La Habana. El gobierno sigue considerando inconveniente, inoportuna la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente confunde lo que es la refrendación de los acuerdos de La Habana con la implementación de los mismos. No es un mecanismo de refrendación ciudadana de los acuerdos. Sería un mecanismo de desarrollo e implementación que por demás sería bastante inconveniente, porque lo que llevaría es a reabrir en el seno de una Asamblea Nacional Constituyente las discusiones que ya se dieron en la mesa de negociación. Por eso consideramos que no es el mecanismo adecuado y esperamos que los negociadores del gobierno y las FARC en La Habana avancen para ponerse de acuerdo en este mecanismo del plebiscito como el mecanismo más expedito,
más factible, más sencillo para que los colombianos puedan salir y pronunciarse sobre los acuerdos. Y en el tema de la Corte Constitucional, obviamente este gobierno ha respetado profundamente durante estos 5 años a la justicia colombiana. Confiamos en la independencia, en la autonomía de la Corte Constitucional. Sabemos también del compromiso de esta Corte Constitucional por los fallos anteriores frente a temas como el referendo constitucional para la paz o el marco jurídico para la paz, que hay un compromiso claro de la Corte en el valor supremo de la paz en Colombia, en que el Estado tenga los instrumentos necesarios para poder consolidar el fin del conflicto en Colombia, y estamos seguros, por la forma además como se ha tramitado este proyecto de ley de plebiscito, con todos los cuidados, con todo el rigor, que pasará al examen de la Corte. ¿Y usted confía, le reitero esa pregunta, en que en La Habana no va a haber problema con esta fórmula? Pues yo confío en que avancen las negociaciones. Las FARC han seguido insistiendo en el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo confío en que al final entiendan que este es un mecanismo mucho más sencillo y que le da mucha más participación a la ciudadanía para que decida finalmente sobre el contenido de los acuerdos. Bueno, y yendo más adelante y ya teniendo en cuenta que ha sido aprobado plebiscito, que el pueblo votó en favor, los acuerdos ya están en marcha, ¿cuál es el escenario de este país que usted ve? ¿Usted ve a las FARC desmovilizadas en unos territorios específicos? ¿Ve al país preparado, a las regiones preparadas para esto? El año 2016 va a ser un año histórico en el país. Se van a firmar los acuerdos de La Habana antes del 23 de marzo. Los colombianos, después de 60 años, van a poder volver a salir a las urnas a votar por un plebiscito que refrende esos acuerdos y que ponga fin al conflicto. Y después de esa legitimación política que le van a dar los colombianos a los acuerdos de la paz, vendrá todo el desarrollo e implementación de los mismos acuerdos a través de la reforma constitucional que estamos tramitando, que cumple ya su primera vuelta esta semana y que entre marzo y junio del próximo año tendrá que cumplir su trámite de segunda vuelta. Esa reforma constitucional va a permitir la implementación ágil, eficaz, fidedigna de los acuerdos de La Habana, siempre al interior del Congreso de la República, sin mecanismos extraordinarios de implementación. Con una comisión legislativa especial. Con un procedimiento legislativo especial. Ese procedimiento incluye la creación de una comisión legislativa especial, con una disminución del tiempo, con una disminución del número de debates, con una limitación a la iniciativa para el gobierno nacional, con el fin de garantizar la fidelidad de los acuerdos, y nosotros esperamos que antes de finalizar el año entrante se puedan haber expedido ya las reformas constitucionales y las leyes estatutarias que permitan el cumplimiento y desarrollo de los acuerdos de La Habana. Y por el otro lado, ese acto legislativo contempla unas facultades extraordinarias al presidente por 90 días, que se pueden ampliar a otros 90 días, para lo que usted acaba de señalar, para que el Estado colombiano esté en capacidad de ocupar rápidamente el territorio una vez los integrantes de las FARC entreguen las armas y se reinserten en la sociedad civil, para evitar que esos territorios sean ocupados por otras fuerzas violentas, no solamente ocupados desde el punto de vista militar o de policía, sino institucionalmente hablando, para avanzar en la eliminación del flagelo del narcotráfico en esas zonas tradicionalmente afectadas por el conflicto, que es lo contemplado en el punto 3 de La Habana, para profundizar la democracia en esas zonas de conflicto. Yo creo que obviamente una vez firmados los acuerdos y refrendado la tarea que le queda al país, por lo menos en la próxima generación, para construir una verdadera paz sostenible y duradera, será inmensa, será el desafío más ambicioso y también el desafío más apasionante que haya tenido la sociedad colombiana en el último siglo, en mi concepto. Sí, precisamente uno de los llamados de atención que se hacen es que el gobierno se preocupe de no permitir que las tierras que estaban cooptadas por el conflicto fueran ocupadas por nuevas fuerzas, que quizás es lo que puede haber sucedido después de la desmovilización de autodefensas que pudieron llegar a la crimen. Hay que aprender de los errores y de las fallas del pasado. Por eso nos estamos preparando, Darío. Hay gente que está diciendo con este proyecto de acto legislativo
que el gobierno está ensillando antes de traer las bestias. Yo creo que esos mismos críticos, si llegáramos a firmar los acuerdos y en ese momento el gobierno presentara una iniciativa, hubieran dicho, hasta ahora están presentando esto, qué improvisación, no estaban preparados. Nosotros nos estamos preparando porque las experiencias internacionales han demostrado, Darío, que el primer año después de la firma de los acuerdos es fundamental. Que lo que no se haga el primer año después cada vez va a ser más difícil hacerlo. Y por eso ese primer año tenemos que adoptar las decisiones constitucionales, las legales, las administrativas, las políticas del gobierno, las decisiones presupuestales que permitan implementar los acuerdos de La Habana, el desarrollo del campo, la participación en política. Hay que expedir un estatuto de oposición, hay que cambiar el régimen electoral colombiano, hay que profundizar la democracia en la región. Eso lo tenemos que hacer con acuerdo con las FARC o sin acuerdo con las FARC. Si el acuerdo con las FARC nos va a llevar a hacer lo que no hemos podido hacer en los últimos 25 años, pues bienvenido sea. Hay que hacer muchísimas cosas mientras las FARC están concentradas y mientras las FARC comienzan su proceso de desarme. Bueno, y finalmente, y cambiando de tema, ¿cómo está su tierra después de 4 meses de cierre de frontera? Difícil la situación. Yo creo que el gobierno nacional se ha volcado sobre el norte de Santander y las fronteras, se tomaron decisiones para atender la emergencia humanitaria, se atendió la crisis humanitaria de todos los deportados, se generaron empleos temporales, se ha acelerado el ritmo de la inversión pública al norte de Santander, en La Guajira, que han sido los 2 departamentos más afectados por este cierre de fronteras. Se han tomado decisiones, se decretó la emergencia económica, se decretó la exención del IVA para mantener el comercio en la frontera. Se han venido tomando muchas decisiones y hay una presencia del gobierno importante, pero no podemos negar que todo es insuficiente frente a la magnitud de la crisis, porque el cierre del paso fronterizo, que es una profunda equivocación del gobierno venezolano, porque los problemas de la frontera no se van a solucionar con confrontación, sino con cooperación, no se solucionan cerrando el paso fronterizo legal entre las naciones. Ojalá reconsideren esa posición en el menor tiempo posible, pero ese cierre de frontera afecta severamente la economía fronteriza. ¿Un respirito con lo del resultado electoral en Venezuela? Pues vamos a ver, confiamos en que ese resultado permita un diálogo institucional entre oposición y gobierno, permita que en el tema de la frontera, por ejemplo, se pueda hacer una reflexión sobre lo que ha significado para los habitantes de la frontera de allá y los de acá ese cierre de frontera, porque ambos son igualmente afectados y los mejores votos, porque esta época de Navidad sirva para que el espíritu navideño anime el diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela, porque a nosotros en Colombia y especialmente en la frontera nos interesa que a Venezuela le vaya bien. Bueno, ministro, y también que le vaya muy bien a Colombia y muchos éxitos con todas sus cosas, con todos los proyectos. Lo de la Procuraduría, ese momento difícil de la investigación de la Procuraduría por supuesta participación en política, ¿en qué quedó? Bueno, ahí estamos atendiendo los requerimientos del señor Procurador General de la Nación, con todo el respeto obviamente a su investidura y a la facultad que tiene la Procuraduría de adelantar esas indagaciones y pues obviamente estamos respondiendo esas inquietudes. Allí no hubo, como lo dije en su momento, desde el Ministerio del Interior ninguna intervención en política, una expresión de pronto fuera de contexto sobre lo que iba a pasar en las elecciones de octubre, ninguna invitación a votar a los ciudadanos por una u otra campaña, y en el Ministerio del Interior nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos de la manera como transcurrieron las elecciones de octubre, cómo trabajamos con la organización electoral, con la propia Procuraduría, con la Fiscalía, para combatir la transhumancia electoral, para darle garantías a todos los sectores políticos, para tener las elecciones tal vez más tranquilas y más seguras en muchas décadas en Colombia. Luego, desde ese punto de vista, el proceso electoral de octubre fue muy satisfactorio. Pues bueno, ministro, muchas gracias de nuevo y muchos éxitos. Darío, muchas gracias a ustedes.